A continuación veremos la segunda parte del tema de propiedades coligativas. En el video anterior habíamos hablado sobre la disminución de la presión de vapor. Ahora en este nuevo video explicaremos acerca de la elevación del punto de ebullición y de la disminución del punto de congelación. Lo interesante de esto es que ambas propiedades dependen de la primera, de la disminución de la presión de vapor. Y a continuación veremos la elevación del punto de ebullición. Entonces, primero tenemos que recordar qué es lo que pasa con la disminución de la presión de vapor. Nosotros sabemos que podemos tener un solvente puro o una solución. Cuando tenemos un solvente puro, tiene una presión particular, que es la presión de solvente puro. Ahora bien, si a ese solvente le agregamos un soluto, va a modificarse esa presión. ¿Cómo se va a modificar? Habíamos mencionado que disminuye la presión de la solución en comparación con la presión del solvente. Es decir, que la presión del solvente puro es mayor y la presión del solvente de solución va a ser menor. Y ese va a ser el delta P. Ahora bien, esto lo podemos extrapolar a la temperatura de ebullición. Recordemos que, ¿qué significaba esta diferencia de presión? Cuando nosotros tenemos un solvente puro, tiene una determinada presión de vapor. Si nosotros agregamos un soluto, ese soluto retiene las moléculas, por lo tanto, no deja que se evaporen, es decir, disminuye la presión de vapor. Esto se extrapola de la misma manera. Si nosotros tenemos un solvente en particular, ese solvente tiene una determinada temperatura de ebullición para cada sustancia. Ahora, a ese solvente, si le agregamos un soluto, ¿qué va a pasar? Nuevamente lo va a retener. Por lo tanto, le va a costar más subir la temperatura. Como le cuesta más subir la temperatura, eso significa que su temperatura de ebullición va a aumentar. Esto se puede ver mucho más fácil con un diagrama de fases, en donde nosotros ya lo conocemos, el diagrama de fase, tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso. Ahora bien, también conocemos la línea que separa los estados líquido de gas, que es, o también dicho de otra manera, vapor, que se le llama la temperatura de ebullición. Si nosotros tenemos un solvente puro, por ejemplo, a una atmósfera, podemos decir que tenemos una temperatura de ebullición de este disolvente puro. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando le agregamos un soluto a ese solvente? Ya lo convertimos en una solución y ese soluto va a retener al solvente. Por lo tanto, le va a costar más subir la temperatura. Como le cueste más subir la temperatura, va a tener una nueva curva de ebullición. Si se fijan, aparece una nueva línea, esta nueva curva líquido-vapor, en donde aumentó la temperatura de ebullición. Si se fijan entonces, a la misma presión, a una atmósfera, vamos a tener una nueva temperatura de ebullición, que le vamos a llamar TB, y va a corresponder al punto de ebullición de la disolución. Esta diferencia se le va a llamar delta TB, que va a ser el aumento del punto de ebullición. Ahora, esta fórmula entonces queda como delta TB va a ser igual a TB menos TB puro. Esto lo podemos ver así. Nosotros sabemos que la temperatura de ebullición va a ser la mayor, ¿sí? Y obviamente la del solvente va a ser la base, ¿no es cierto? Ahora, la diferencia va a ser el delta TB. Como el TB es el mayor, por lo tanto, siempre este delta va a ser mayor que 0. Esto es importante para saber cuándo tengamos que resolver ejercicios. Entonces, ya habiendo dicho esto, podemos entender más fácilmente esta frase. Dice que, debido a que a cualquier temperatura la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro,
Independientemente de la temperatura, esta curva líquido-vapor para la disolución siempre va a estar por debajo de la del disolvente puro. Entonces, el aumento del punto de ebullición va a ser proporcional a dos puntos importantes. El primero es la disminución de la presión de vapor, ¿sí? Que lo acabamos de ver. Y por otro lado, va a ser también proporcional a la concentración molal, que recordemos que la concentración molal es igual a los moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Este delta TB, es decir, la diferencia de temperaturas, va a ser proporcional a la molalidad de la sustancia. Cuando digo que es proporcional, tengo que aclarar que hay una constante. Esta constante se va a llamar constante molal de elevación del punto de ebullición, o comúnmente llamada constante bulloscópica, la cual tiene las siguientes unidades: grados centígrados sobre mol, o lo que es lo mismo, grados centígrados por kilogramo sobre mol. Simplemente reemplacé la molalidad por mol sobre kilogramo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que resolver en estos ejercicios? Primero y principal, seguramente va a ser la molalidad. Tenemos que conocer la molalidad y para ello tenemos que saber los moles de soluto y los kilogramos de solvente. En segunda instancia, una vez que tenemos la molalidad y como sabemos que la constante es una constante, justamente es un valor constante, tenemos que calcular el delta TB. Y una vez teniendo este delta, y sabiendo la temperatura de ebullición del solvente puro, podemos calcular de esta manera ya la temperatura de ebullición final, que esa es nuestra incógnita por lo general. Ahora, podemos pasar entonces a la disminución del punto de congelación, que tiene la misma, tenemos la misma explicación que la elevación del punto de ebullición. A raíz de que hay una disminución de la presión de vapor, nuevamente se va a mover la curva, pero en este caso líquido sólido. Entonces, nuevamente vamos a ver qué es lo que pasa en un diagrama de fase. En el diagrama de fase, ahora nos vamos a centrar en la línea sólido-líquido. Aquí podemos ver que disminuye esta línea, ¿sí? Por la misma razón, por la disminución de la presión de vapor. Entonces, si nos paramos, por ejemplo, a una atmósfera, vamos a tener una temperatura de fusión del disolvente puro. Pero si a este disolvente le agregamos un soluto, a esa misma presión vamos a tener un punto de fusión menor. Esto era lo que les explicaba al comienzo del video, en donde hablábamos acerca de lo que pasa en los lugares donde hay nieve y se le tira sal, o sea, es decir, un soluto no volátil, a la nieve. ¿Qué es lo que hace? Le baja el punto de fusión. Entonces, la fórmula que queda, ya sabíamos que la diferencia es el delta TF, es decir, la disminución del punto de congelación, y la fórmula queda como delta TF va a ser igual a TF puro menos TF. En este caso, si se fijan, vamos a tener que el TF va a ser menor que el TF puro. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener un delta positivo. Es decir, que ya sea en el aumento del punto de ebullición como en la disminución del punto de congelación, vamos a tener siempre valores de delta T positivos. Entonces, ¿qué podemos decir? Al disminuir la presión de vapor de la disolución, esta curva sólido-líquido se va a desplazar hacia la izquierda. Nuevamente, esta propiedad va a ser proporcional a la disminución de la presión de vapor y a la concentración molar. Y va a ser proporcional, si se fijan, es muy similar la fórmula, nada más que ahora nos centramos, la F es de freezing y en el caso anterior la B era de boiling point. Entonces la delta TF es proporcional a una molalidad. En este caso la KF se va a denominar constante molar de disminución del punto de congelación, o lo que es lo mismo, la constante crioscópica. Y las unidades van a ser exactamente las mismas que en el caso anterior.
Estas constantes tienen un valor que ya lo vamos a ver a continuación, pero primero y principal tenemos que ver cuáles son los pasos. Si nos fijamos, van a ser exactamente los mismos pasos. Primero la molalidad, luego el delta T y por último el TF. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Simplemente las constantes crioscópicas y ebulloscópicas para alguna sustancia. Es decir, esto va a ir variando dependiendo de la sustancia. Es decir, que, por ejemplo, si nos paramos en el agua, nosotros sabemos que el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados y el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Ahora bien, la K de la constante crioscópica va a ser de 1.86, recordemos que la F era de freezing point, 1.86 grados centígrados sobre molal, mientras que la K, el boiling point, es decir, la constante bulloscópica, va a ser de 0.52 grados centígrados sobre molal. Entonces, ya teniendo esto, sí podemos pasar a resolver los ejercicios. En este caso, nuevamente tenemos dos ejercicios. El primero dice que el etilenglicol, ahí está la fórmula, es un anticongelante común para automóviles, es soluble en agua y es bastante no volátil, es decir, es un soluto no volátil. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular el punto de congelación de una disolución que contiene 651 gramos de etilenglicol disueltos en 2.505 gramos de agua. Y además tenemos que calcular el punto de ebullición de la misma disolución. Fíjense que tenemos estos datos. Estos datos, de hecho, los tenemos en el formulario, son de la constante crioscópica, que recién la acabamos de ver, es 1.86 grados centígrados sobre molal, y la constante bulloscópica, que es 0.52 grados centígrados sobre molal. La temperatura de fusión del agua es conocida, lo sabemos, es 0 grados centígrados, no hace falta que esté en un formulario, y la ebullición del agua es de 100 grados centígrados. ¿Sí? Ahí están los resultados que lo vamos a comprobar en un momento. Si se fijan ahora, el segundo ejercicio es calcular el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución que contiene 746 gramos de etanol en 3.202 gramos de agua. Y estos son los resultados. Si se fijan, ahora que ya tenemos los resultados, recuerden que si el solvente es agua, como tenemos la disminución del punto de congelación, la temperatura de congelación va a ser menor a cero, en este caso menos 9. Ahora bien, como el punto de ebullición es de 100, la temperatura de ebullición va a ser mayor en el caso de la solución, en este caso 102. Pero vamos a comprobarlo, lo voy a pasar a la pizarra. Aquí ya tengo algunos datos hechos y vamos a volver a leer el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice que el etilenglicol es un anticongelante común para automóviles, es soluble en agua y bastante no volátil. Tenemos que calcular el punto de congelación de una disolución que contiene 651 gramos de etilenglicol disueltos en 2.505 gramos de agua y luego tenemos que calcular el punto de ebullición de esta misma disolución. Si se fijan, nos pide el punto de congelación y el punto de ebullición. Recordemos que estos no son los deltas, son los puntos de congelación y de fusión, de ebullición nuevos. Es decir, esto sería TF y esto sería TB, o sea, el punto de fusión y el punto de ebullición. Esto es lo que tenemos que calcular entonces. Esas son nuestras incógnitas. Ahora bien, tenemos, ya sabemos, a la izquierda todas las fórmulas, arriba la de la molalidad, luego sigue el delta TB, es decir, del boiling point, ambas fórmulas, y luego del freezing point. ¿Sí? Ahora bien, abajo tenemos todas las constantes y las temperaturas de fusión y de ebullición, puras. Fíjense lo que dice en el delta TB y en el delta TF. Podemos ver que dice que más adelante vamos a ver una corrección a estas fórmulas. Por ahora la vamos a simplificar y lo vamos a dejar así, pero es importante saber que sí va a haber una corrección. Entonces, los pasos ya sabíamos que era primero molalidad, luego delta TB y luego, aquí lo puse mal,
y luego TB. Y luego tenemos abajo la molalidad delta TF para obtener el TF. Como saben, ya a esta altura vamos a seguir los pasos tal cual lo hemos hecho siempre, en donde primero tenemos, bueno, voy a marcar esto para que quede claro. Y ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que poner los datos, ¿no es cierto? Es decir, por un lado tenemos el soluto, que sabemos que es etilenglicol. De hecho, nos aclara que es un soluto no volátil. Y por otro lado tenemos que el solvente es agua. ¿Qué otro dato tenemos? Si se fijan, tenemos la masa del soluto, que son 651 gramos. Y la masa del solvente, que son 2505 gramos. Ahora bien, como sabemos siempre, en este caso no tenemos el peso molecular, pero lo podemos calcular porque ahí tenemos la fórmula. Entonces el peso molecular del etilenglicol ya lo he calculado y tengo que son 62.07 gramos por mol. Y otras cosas, vamos a utilizar estas temperaturas y estas constantes, ¿sí? Entonces, el primer paso que tenemos que calcular es la molalidad. Para tener la molalidad necesitamos los moles de soluto y los kilogramos de solvente. Si se fijan, los kilogramos de solvente ya los tenemos aquí. Lo que nos faltaría son los moles de soluto. Entonces, voy a escribir aquí. Moles de soluto, lo vamos a calcular. Entonces, aquí lo tengo. Los moles de soluto de etilenglicol son, por cada 62.07 gramos hay un mol. Nosotros tenemos 651 gramos. Eso da un total de 10.5 moles de soluto. Ahora bien, con esto ya tenemos, voy a escribir aquí, M es igual a moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Recordemos que aquí tenemos los moles de soluto, estos están aquí. Y por otro lado, los kilogramos de solvente están aquí. Entonces, simplemente tengo que poner esos datos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo puedo hacer en regla de 3. Ya lo tengo aquí en regla de 3, entonces lo voy a hacer así, pero lo pueden hacer directamente con la división. 2.505 gramos de solvente van a ser 10.5 moles, perdón, en 1.000 gramos, ¿sí? Pues recordemos que en un kilogramo de solvente vamos a tener 4.19 molal. Entonces, aquí calculamos por primera vez la molalidad. Entonces, esta es mi molalidad. Primero vamos a hacer el punto de congelación, es el de abajo. Entonces ya tengo la molalidad. Ahora, ¿qué voy a pasar a calcular? Voy a pasar a calcular el delta TF. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este va a ser mi delta TF. Y si se fijan, tenemos que usar estas dos fórmulas. La primera que vamos a usar es esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos la molalidad y la constante la tenemos. Es un dato que está aquí abajo.
Entonces simplemente es multiplicar ambas. Entonces, ¿qué tenemos? Que delta TF va a ser igual a KF por M. Entonces, esto es igual a 1.86 grados centígrados sobre molal por 4.19 molal. Si se fijan, es importante las unidades, y sí me tomo el tiempo de escribirlas, porque esto, como es un delta, queda el valor en grados centígrados. Y eso sí voy a evaluar el uso de unidades. Entonces, delta TF va a ser igual a 7.79 grados centígrados. Si recuerdan, yo le había dicho en el video que todos los deltas van a ser positivos siempre. Eso también les da un indicio a ustedes que sí lo están haciendo bien. Entonces, ese es el valor del delta que yo estoy buscando. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente tenemos que hacer la última parte, que es justamente nuestro punto de fusión. Para ello tenemos que usar esta fórmula. Si se fijan, aquí es muy sencillo. Ya tenemos este delta. Y este valor lo tenemos porque es la temperatura de fusión pura. Como es agua, es el valor del agua. Si tuviéramos otro solvente, seguramente nos tiene que dar ese valor. Pero particularmente del agua ya son muy conocidos. Entonces no se van a dar esos datos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este punto? Sabemos que la temperatura de fusión, sabemos que la temperatura de fusión pura del agua es cero, ¿no es cierto? 0 grados centígrados. ¿Y qué otra cosa sabemos? Que el delta TF va a ser igual a TF puro menos TF. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar esto. Nos queda TF, esto lo pasamos para allá, y esto lo pasamos para acá, va a ser igual a TF puro menos delta TF. Por lo tanto, reemplazamos los valores, esto queda 0 grados centígrados menos 7.79 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura de fusión va a ser de menos 7.79 grados centígrados. Y ese es el valor final que tenemos que calcular nosotros. ¿Tiene lógica? Sí, sí tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque si el punto de fusión del agua es cero, ahora tenemos casi menos 8 grados. Lo mismo vamos a hacer con el segundo ejercicio. Si se fijan, nuevamente vuelvo a pedir punto de ebullición y punto de fusión. Ah, perdón, me estaba olvidando de algo. Aquí solamente contestamos el punto de congelación. Ahora tenemos que pasar a la parte B, que es, lo voy a poner en una línea para que se entienda. O sea, recién hicimos el de arriba, perdón, este punto de congelación, ahora falta el punto de ebullición. Entonces, lo voy a escribir aquí. ¿Sí? Aquí ya, si se fijan, el valor de la molalidad ya lo tenemos, no hace falta calcularlo de nuevo. Eso es un plus, es un extra que nos hace la vida más fácil. Entonces, ya tenemos la molalidad calculada. ¿Cuánto era? 4.19 molal. Entonces, directamente voy a pasar al delta T. El delta T lo vamos a calcular, le voy a poner este color. No, le voy a poner el amarillo o naranja. No, el naranja ya está, el amarillo. Entonces, el delta TB va a ser el amarillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Delta TB va a ser igual a KB por M. Si se fijan ahora, no vamos a usar más 1.86, sino que vamos a usar el otro valor, que es 0.52. Entonces, delta TB va a ser igual a 0.52 grados centígrados sobre molal
por la molalidad, 4.19 molar. Esto va a ser igual a un valor de 2.2 grados centígrados. Si se fijan, ambos delta T son positivos. Ahora tenemos que hacer la otra parte. O sea, ya hicimos esta, ahora vamos a tener que hacer el delta. Entonces, para eso sabemos que el TB puro en este caso va a ser 100 grados centígrados, porque estamos hablando del boiling point, ¿cierto? Entonces, como es el agua, son 100 grados centígrados. Ahora bien, delta TB va a ser igual a TB menos TB puro. Eso dice la fórmula. Ahora tenemos que despejar esto, TB. Por lo tanto, esto va a pasar positivo para allá. Entonces me va a quedar TB va a ser igual a delta TB más TB puro. Por lo tanto, TB es igual a 100 grados centígrados más 2.2 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura de ebullición es de 102.2 grados centígrados. Y ahí es como, ahora sí, terminamos el ejercicio, el primer ejercicio. Entonces, ahí está. Ahora bien, ahora sí podemos pasar a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio volvemos a hacer lo mismo que estábamos haciendo recién. Primero, anotamos quién es el solvente. Recordemos que estos datos son los datos que nos da el ejercicio. Entonces, lo mismo vamos a hacer del otro lado. Tengo que el soluto en este caso, si se fijan, es etanol. El etanol tiene esta fórmula. El solvente, no tienen por qué saber las fórmulas, siempre les va a dar y si no les da lo pueden pedir. El solvente es agua. Ahora bien, el soluto tiene una masa que dice ahí de 746 gramos. El solvente tiene una masa de 2.302 gramos. Y también tenemos el peso molecular. El peso molecular en este caso del etanol es 46.07 gramos por mol. Eh, y ya, esos son los datos que tenemos. Entonces, ahora sí, pasamos a marcar, pasamos a marcar los datos y hacemos la resolución. De nuevo, fíjense que lo primero que tenemos que hacer es la molalidad. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, para la molalidad necesitamos los moles de soluto, en este caso de etanol. Entonces, sabemos que son 46.07 gramos, son un mol. 746 gramos son 16.19 mol. Entonces, ya tengo los moles. Entonces, la molalidad sabemos que son los moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Esto aquí es igual, lo vamos a pintar. Ya sabemos que esto está aquí y esto es el dato que está aquí. Y por otro lado tenemos los kilogramos de solvente que son estos. Simplemente hay que dividirlos. Entonces sabemos que 3.202 gramos de solvente van a ser 16.19 moles. 1.000 gramos de solvente van a ser 5.05 molal. Aquí ya como está en 1.000 gramos de solvente ya es molal. Por lo tanto aquí ya tengo el primer dato. Ahora ya teniendo la molalidad puedo calcular muy fácilmente la ebullición y la fusión.
Calculemos primero la fusión, da igual, pero para tener el mismo orden. Entonces, para no hacernos lío como en la primera parte, voy a poner una línea aquí en el medio para tratar de tener un cierto orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es, ya tenemos la molaridad, lo multiplicamos por la KF. Entonces, delta T F es igual a KF por M. Esto es igual a 1.86 grados centígrados sobre molal por 5.05 molal. Nuevamente, cancelamos la molalidad. Y esto nos queda que el delta TF va a ser igual a 9.39 grados centígrados. Si se fijan, da positivo y está perfecto. Entonces aquí tenemos esta primera parte, no es nuestro valor final todavía, pero ahora podemos calcular la segunda parte. ¿En dónde? Nosotros sabemos que la temperatura de fusión es 0. Ahora bien, la TF es igual a TF puro menos delta TF. ¿Sí? ¿Esto de dónde lo saqué? Recordemos la fórmula que está aquí. ¿Sí? Sabemos que, lo voy a poner arriba para no perdernos el hilo, delta TF es igual a TF puro menos TF. Yo lo copié mal, disculpen. Miren, vamos a hacer algo. Empiezo de nuevo esta parte que me perdí un poquito. Ahí está. Entonces, delta TF es igual a TF puro menos TF. Ahí está perfecto. Ahora despejo esto. TF va a ser igual a TF puro menos delta TF. Una vez que ya teniendo esto, lo que hacemos es 0 grados centígrados, este valor es este, 0, menos esto, menos 9.39 grados centígrados. Entonces, ahí sí ya tenemos la temperatura de fusión que es menos 9.39 grados centígrados. Y si recuerdan, era lo que estaba anotado. Entonces, esto es ya el valor final. Entonces ahora lo estoy haciendo un poquito más ordenado para que se entienda mejor. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el punto de ebullición. Ya no hace falta calcular, recordemos, la molalidad que está aquí. Entonces directamente es la fórmula. Delta TB es igual a KB por M. Delta TB es igual a, recordemos que aquí usamos la KB, es decir, 0,52 grados centígrados sobre molal por 5.05 molal. Se cancelan. Y esto da igual a 2.63 grados centígrados. Ahora bien, ya tenemos la primera parte, que este sería el amarillo. Ya tengo el delta T, que dijimos que era positivo, siempre. Y luego tenemos, recordemos aquí que el TB puro, ahora vamos a usar 100 grados centígrados. Entonces, nosotros partimos de la idea, sabemos, usamos esta fórmula. ¿Sí? Entonces, TB menos TB puro. Entonces, el delta TB es TB menos TB puro. Luego, ¿qué sigue? Tenemos que despejar esto. Me queda TB, paso esto positivo. Me queda delta TB
más TB puro. Por lo tanto, TB va a ser igual a 2.63 grados centígrados más 100 grados centígrados. Esto da igual a 102.63 grados centígrados. Y con esto podemos observar nuevamente que, fíjense, denme un minuto, lo anoto y lo controlamos. Entonces, si nosotros tenemos agua como solvente, fíjense cómo podemos checar los resultados que estén bien. Nosotros sabemos que, lo voy a poner con azul para que se vea. Nosotros sabemos que el punto de fusión del agua es 0. Por lo tanto, el nuevo punto de fusión, es decir, de la solución, tiene que dar más bajo en ambos casos. En este da menos 7.79 y en este da menos 9.39. Es correcto, está bien, al menos la tendencia. ¿Para dónde tiene que ir? El valor ya no sé, pero al menos el valor está bien. La tendencia, perdón, está bien. Ahora, todo lo contrario con el otro. Podemos ver el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Por lo tanto, esperaríamos algo mayor porque es la elevación del punto de ebullición. Entonces, en este caso da 102, está bien la tendencia, y en este caso da 102.6, también es correcta la tendencia.